hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que... Muy buenos días, queridos amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este primer domingo de la época cuaresmal. Recordándole que los domingos no son parte de la cuaresma, pero que nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, en su libro Guarda una Cuaresma Verdadera, tiene temas asignados para los domingos. El tema del día de hoy es el altar y estará a cargo de la reverenda Sara Sánchez. Pero antes de iniciar nuestras actividades, como siempre, vamos a entregarnos en mente y corazón para que esta actividad sea lo más beneficiosa espiritualmente para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos si así lo deseas. Toma respiraciones profundas, inhalando y exhalando el aire lentamente. Y vamos a reconocer aquí y ahora que hay una sola presencia, un solo poder, un solo bien, una sola, perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Dios, el bien omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y a esa divina presencia entregamos ahora nuestra mente y nuestro corazón, abiertos, receptivos y obedientes a su instrucción, a su inspiración y a su guía. Reconocemos que de nosotros mismos nada podemos, nada somos, pero el Cristo divino y viviente que mora en cada uno de nosotros hace la obra. Y estas verdades escritas en nuestro corazón surgen a nuestro consciente para ser parte de nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, Madre Dios, por habernos escuchado como siempre nos escucha. Y decimos todos juntos, estoy abierto y receptivo al Espíritu vivo, de la verdad de Dios. Gracias Dios, por una buena clase, para ti y para mí. Amén. Y queremos darle la bienvenida a las personas que por primera vez se ponen en contacto con nosotros a través de estos medios. Sabemos que no por casualidad han hecho contacto con nosotros. Esperamos que las cosas que aquí le decimos hagan eco en su corazón y sean parte desde ya de nuestra congregación cibernética. Queremos darle una bendición a las personas que van de viaje por mar, por tierra o por aire, reconociendo que Dios está a cargo del vehículo en el cual se transportan y que donde quiera que están y donde quiera que van, tierra santa es, que ellos van a recibir y a dar bendición. Un feliz viaje y un buen regreso. Y vayan guardando los chocolates para cuando nos juntemos. Tendremos muchos chocolates. Queremos también felicitar a las personas que cumplieron años en esta semana que finaliza o la que va a comenzar con el día de hoy. Queremos darle una felicitación muy especial a la reverenda Berta Sánchez, mi hermana, que estuvo de cumpleaños. Y se sintió muy feliz por haber recibido todas las bendiciones que ustedes amorosamente le entregaron. Queremos también orar por las personas que han depositado sus nombres en el cofre de oración de nuestro ministerio. Que ellos sepan, reconozcan que Dios está a cargo, que de acuerdo a su fe se hará la obra, que sin importar las apariencias, todo, absolutamente todo, estará bien, porque el orden divino y su gracia se harán manifiesta en sus vidas y en sus asuntos. Y ahora vamos a unificarnos con la oración que nos legara el Maestro Jesús en la voz de nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore. La escucharemos en inglés, pero la vibración energética del amor que tienen las palabras pronunciadas por el señor Fillmore llegan a nuestro corazón y hacen impacto en nuestras vidas. Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And leave us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. De inmediato entonces vamos a la lectura del tema correspondiente al día de hoy de nuestro folleto de liberación y renovación, que como ustedes habrán podido darse cuenta, los domingos están basadas en las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario. Este domingo, primer domingo, tenemos que la palabra viva es perdón. Basada en Lucas 23:34 nos dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la oración de perdón de Jesús hacia aquellos que lo crucificaban. Este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. De verdad, esta frase nos libera a ti y a mí. En el pasado, cada vez que me sentía agraviado, traicionado o profundamente herido, siempre creía que, de alguna manera, tenía que ser yo quien perdonara. Jesús está pidiendo que el perdón sea dado desde un lugar más elevado del ser. Uno que pueda ser lo que nuestras mentes humanas no pueden ser. Y ese lugar es el Cristo morador en ti y en mí. Este lugar superior del ser reconoce y afirma que solo existe el bien, más allá de la turbia ilusión de la dualidad. Solo existe el bien. Muchos brincan a la pregunta: ¿y Hitler? ¿Y Stalin? ¿La guerra y el abuso? Lo que los humanos han hecho dentro del sistema de creencias colectivas de dualidad, miedo y odio es horrible. Estoy de acuerdo. La guerra, el abuso y el asesinato representan algunas de las manifestaciones más extremas de lo que puede crear el miedo. Pero no importa lo que ellos, Hitler, Stalin, el asesino en serie, organizaciones corruptas, pandillas, turbas, fanáticos religiosos y un largo etcétera hayan hecho, o tú o yo hayamos hecho, todos por miedo. Eso no puede ni podrá sacarnos del corazón y del amor de Dios. Confiemos en el proceso que este gran maestro trazó para nosotros. Sigue su ejemplo. Incluso si va en contra de la música disonante en tu cabeza que tararea: alguien me hizo mal, alguien me hizo mal. Solo tenemos que estar dispuestos a dejar que el amor del Espíritu, que no conoce de otros ni de ofender, cree el milagro que ofrece el perdón. Esto es exactamente en lo que Jesús confiaba cuando dijo: Padre, perdónalos. Él está invocando la divinidad, la integridad y el amor incondicional de Dios para que se realice el perdón. El Padre que vive en mí y que vive en ti es quien hace las obras. El Padre que vive en mí es la conciencia de todo lo que es bueno,
perfecto y puro. La libertad del perdón está a un pensamiento de distancia. Nuestra parte es decirle sí y dejar que realice el milagro en el momento correcto y perfecto. El perdón borra cada historia, cada dolor, cada miedo y cada creencia en la separación. Es la práctica espiritual más trascendente que conozco. Trabajemos toda esta semana con esta palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo desde mi conciencia espiritual porque no saben lo que hacen. Amén. Y ahora vamos a entregar a nuestra reverenda Sara Sánchez para el mensaje que el Padre ha seleccionado para ti y para mí en este día. Sabemos que Él pone palabras en su boca y sentimientos en su corazón para que ella se unifique con nuestra conciencia para darnos ese mensaje de amor que tú y yo estamos necesitando en este día. Reconocemos que de ella misma nada puede, pero que el Cristo que mora en ella hace la obra y que a través de ella nos vamos a glorificar con ese mensaje del altar para cada uno de nosotros en este día. Y porque sabemos que es así, damos gracias a Dios y alabamos su nombre. Amén. Y de inmediato lo dejamos con la reverenda Sara Sánchez y el altar. Dios le bendice. Muy buenos días, amigos. El Cristo en mí bendice, honra y saluda el Cristo en cada uno de ustedes en este hermoso domingo, primer domingo de Cuaresma, donde vamos a estar trabajando todo lo que es el altar. Recordemos que la Cuaresma es un tiempo de crecimiento, es un tiempo para nosotros sumergir nuestra mente en la mente de Dios y levantarnos y elevarnos a un más alto nivel de conciencia. Unity nos ofrece una serie de herramientas porque nosotros honramos este tiempo de Cuaresma para permitirnos liberar nuestra divinidad y darle muerte a esa personalidad. Este es un tiempo de ayuno, de oración, de reflexión, y nosotros queremos que en este tiempo que vamos a iniciar o que iniciamos desde el miércoles de ceniza, vamos a abrir nuestro corazón para perdonar, como nos habla esa palabra viva de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que perdonar con amor y compasión. Nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, nos ha dado herramientas para nosotros trabajar en este tiempo de preparación, para que dejemos atrás todos nuestros afanes, para que nos abstengamos de pensar erróneamente, de juzgar, de condenar, de señalar, y nos centremos seriamente en perdonar, en trabajar con el perdón, recordando que tenemos que perdonar a todos y a todo, que tenemos que meditar en esa verdad que es en cada uno de nosotros para poder incorporarla en nuestra vida y unificarnos con el Padre en una conciencia de unidad y tener los resultados deseados y definitivos. Esa palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, me recuerda que nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida nos cuesta, no hemos aprendido a perdonar a quienes nos han ofendido o a los que nos han faltado, porque cuando vamos a hacerlo nos resulta muy difícil o entendemos que la ofensa es muy grande para nosotros perdonarla. Pero qué difícil, qué fácil se hace cuando es a nosotros a los que nos han perdonado nuestros errores, a los que han perdonado nuestras ofensas. Nos sentimos altamente agradecidos y nos sentimos felices. Entonces, nosotros tenemos que recordar, amigos, que debemos tener
presente en todo momento, que todos cometemos errores, que todos podemos en un momento determinado, con o sin razón, ofender. Entonces tenemos que todos merecemos perdón. Todos merecemos que nos perdonen con amor y compasión. Y si nosotros logramos esto, solamente lo podemos hacer en el altar de nuestra conciencia, donde estamos dispuestos a dejar ir la personalidad y centrarnos en esa individualidad, en ese Cristo divino y viviente. Es allí donde tú y yo podemos perdonar, podemos liberarnos y liberar a otros, porque es en ese estado a nivel de conciencia que nosotros podemos abandonar todo lo que nos limita, todo lo que nos ata, como son el rencor, el miedo, el temor, la tristeza, porque una vez que estamos liberados de todos esos lastres, tú y yo podemos perdonar libremente, reconocer que el perdón está a distancia de un pensamiento. Amigos, solo podemos y debemos confiar en ese proceso que Jesús hizo para cada uno de nosotros y dejar que sea el Espíritu que no conoce de ofensa, que no ofende, el que haga ese milagro. Y cuando digo milagro, ese milagro que debemos, ese milagro que nos hace consciente de que la presencia de Dios es en cada uno de nosotros. Ese milagro que nos hace reconocer que en el altar de nuestro corazón es donde tú y yo podemos sentir esa presencia que nos transforma y nos libera, que nos hace hacernos conscientemente conscientes de Dios en cada uno de nosotros. Amigos, este primer domingo de Cuaresma, como les decía, vamos a hablar del altar. Y el altar, sabemos ya que los domingos no forman parte de nuestra Cuaresma, porque en la Iglesia de Occidente era un día festivo. Pero nuestro libro de Guarda una Cuaresma Verdadera tiene un tema para este día y nosotros lo usamos para hacer nuestro mensaje dominical. Y como les decía, nos toca del altar y del altar vamos a hablar. Vamos a comenzar definiendo lo que es el altar. El altar es el lugar de nuestra conciencia donde tú y yo estamos dispuestos a dejar ir lo menor por lo mayor. Es dejar esa personalidad para entrar a nuestra individualidad, al Cristo en nosotros. También es ese centro fijo en nuestra conciencia donde nosotros encontramos al Señor cara a cara y donde estamos dispuestos a renunciar a nuestra conciencia de error, lo que llaman pecado, para poder oficiar en ese altar de nuestra conciencia. El altar significa voluntad de sacrificio. Cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar, a renunciar, a abandonar todo lo que nos limita, esas posesiones materiales, esas relaciones personales, esos sentimientos de duda, de tristeza, de temor y muchas veces hasta de dolor. Es que todo eso tiene que sacrificarse para que podamos encontrar al Señor de nuestro ser en el altar de nuestra conciencia, donde los únicos que podemos oficiar somos tú y yo, para adentrarnos a esa conciencia de vida eterna. El sacrificio, amigo, no es pena. El sacrificio es un privilegio. Es la verdadera penalidad. Está o radica en el dejar ir nuestras limitaciones para darle paso al Cristo. Es el estar consciente de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. En Apocalipsis 11, 1, 2 nos habla del altar y nos dice que se nos dio una caña que servía para medir y se me ordenó
Levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuánto pueden adorar allí. Esta cita simboliza que tenemos que estar conscientes de la completa consagración que tiene lugar en el templo de adoración que es nuestro cuerpo. La presentación de sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios de nuestro cuerpo, de nuestro servicio espiritual. Eso nos lo refuerza también Romanos 1. Pero cuando nosotros hablamos del altar del Dios desconocido, es ese anhelo tuyo y mío de conocer al Dios no revelado. Es esa búsqueda en nuestra mente de tener una realización más completa con la fuente. El altar de nuestro corazón es donde esa presencia nos puede transformar. Nuestro libro trae una lectura complementaria basada en la historia de Esaú y Jacob. Y todos los que han seguido la clase de Biblia han podido tener una información más acabada y más amplia que nos está ofreciendo nuestra reverenda Magali Sánchez con relación a esta historia. En esta historia vemos que Isaac simboliza el yo soy que reconoció la unidad y la trajo a manifestación cuando bendijo a sus hijos. Esaú simboliza el cuerpo y Jacob el intelecto. La mente es la que nos conecta con el principio y Esaú no la reconoció y Jacob le quitó la bendición, volviéndose así él el único representante cuando realmente era el segundo. Pero avanzó en la raza y hoy encontramos al inteligente dominándolo todo, a ese intelecto iluminado que es el regidor, la bendición de la conciencia del yo soy, hace que surja la inteligencia que tiene mayor poder para gobernar. Pero descubrimos también que tenemos que bendecir no solo nuestro cuerpo, sino todo lo relacionado con él. También vemos en esta historia que después que Jacob superó esa conciencia material, tuvo muchas experiencias, tuvo huyendo y tuvo que irse a otro país, que es a otro estado de conciencia, en el que él fue despertado espiritualmente a un plano más elevado. Y eso lo vemos en Génesis 28, que él fue despertado a ese nuevo estado de conciencia a través de un sueño. Ese sueño de la escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y ángeles, o los mensajeros de Dios, iban ascendiendo y descendiendo. Y Jehová estaba en lo alto de la escalera. Esto renovó el pacto que había hecho Abraham con Isaac, su padre, sobre la bendición que derramaría sobre él y la gran nación que tendrían. Este, amigos, fue el gran despertamiento de Jacob. Él fue despertado a ese sueño, a ese nuevo estado de conciencia, y al despertar, ¿qué fue lo que dijo? En realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Él reconoció que el lugar era la misma casa de Dios y que allí era evidente la omnipresencia de Dios. Y es que, amigo, cada uno de nosotros, al igual que Jacob, debe tener ese primer despertamiento a la verdad de que Dios está en todas partes, que no importa cuáles sean los alrededores, Dios es omnipresente. Jacob estaba rodeado de colinas, de montañas rocosas, y amontonó piedras e hizo un altar a Jehová allí mismo en el desierto. Y esa es una gran lección para ti y para mí.
el saber que Dios está en todas partes por igual, que no importa lo que esté pasando alrededor o cuán material parezca a nuestro alrededor. Para el hombre no regenerado hay siempre un gran despertar. Cuando nosotros aceptamos y vivimos esa experiencia, al igual que Jacob, construimos un altar que es la mente, que es la realización de esa unidad con la mente infinita, la mente divina omnipresente. Cuando el hombre empieza a mirar más allá de la superficie, más allá de las apariencias, comprende que Dios funciona y que está en Él. Y en Él está constantemente y esa búsqueda de la mente divina, de la mente infinita, la mente omnipresente, se activa. Y ese pacto con Dios pues nos lleva a reconocer que además de que Dios era su guía, Jacob reconoce eso, de que aparte de que era su guía, el gran yo soy espiritual, Jehová lo guiaba también. Él comprendió que esa sustancia terrenal que lo rodeaba era realmente representativa y era parte viva de la sustancia de Dios. El hombre, cuando está despierto a esa iluminación, sabe que tiene parte de esa sustancia viva a través de la mente infinita. Y es que, amigos, el hombre personal, con todas sus limitaciones, con todas sus relaciones, tiene que ser reemplazado por el hombre universal, el Cristo. Es un privilegio tuyo y mío renunciar o abandonarlo todo. Padre, madre, marido, hijos, casa, tierra, bienes, por el Cristo, para poder entrar a esa conciencia de Jacob el día que despertó espiritualmente a la vida eterna. Solamente abandonando eso, tú y yo podemos lograrlo. Al hacer esto logramos una realización de vida eterna y recibimos muchas veces más de lo que hemos dejado atrás. Y entonces podremos hacer como Jacob el día de su despertamiento y decir verdaderamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Por eso es que en este momento yo quiero invitarlos a ustedes a escuchar una oración en canto, esa oración que nos lleva a ese estado de conciencia en el que se encontraba Jacob el día de su despertamiento espiritual. Vamos a identificarnos con las letras de esta oración para hacernos uno con ese despertamiento. Vamos a escuchar los ángeles de Dios o el barullo, como muchas veces lo conocemos. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno
siente la brisa. La brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé Si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ahora sin música, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. aceleramos con fuerza, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿la repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Amigos, esa canción nos llega al alma y nos identifica con ese despertamiento. Vamos a escuchar a seguidas para unificarnos más en esa porción bíblica que ampara la clase del día de hoy o el tema del día de hoy, que encontramos en Mateo 5 del 21 al 26. Hágase la luz. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no mate, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pague hasta la última moneda que debas. Y se hizo la luz. Bien, se hizo la luz. Vamos a ir desglosando esta cita bíblica por parte, como dice Jack el Destripador. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 5 del 21 al 22. Esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos interpretar esta cita en blanco y negro. Jesús aquí nos está diciendo que el crimen, el robo y hasta el adulterio son actos del pensamiento. Que en lo que a la ley mental se refiere, nosotros quebramos la ley y nos quebramos a nosotros mismos contra ella. Y cada vez que pensamos negativamente o destructivamente.
Lo que quiere decir que nosotros quebramos la ley cada vez que nosotros pensamos negativamente o destructivamente. Cuando Jesús se refiere al juicio o al infierno de fuego, Él nos está hablando de esos estados de conciencia donde el juicio sucede en cada uno de nosotros constantemente. El hombre no es castigado por la razón de sus pecados, sino por ellos mismos. El castigo es ese fuego infernal que se produce en nosotros por esos conflictos internos que tenemos, como son la tensión, el dolor, los problemas humanos, la escasez y hasta los fracasos y las enfermedades físicas. Eso se está refiriendo a que nosotros hacemos muchas matanzas diariamente que no caen bajo la restricción del mandamiento, según se ha aceptado tradicionalmente. Pero cada vez que tú y yo tenemos un pensamiento destructivo, es un pensamiento que mata. Cuando nosotros nos permitimos a nosotros mismos caer en la ira, en el miedo, en el odio, no hay manera de escaparnos y vamos a tener que pagar el precio de ese pensar negativo, de ese pensar erróneo. En otras palabras, no podemos tener resentimientos favoritos y también tener paz en la mente. Eso es lo que quiere decir esa porción, ese versículo bíblico. Ahora vamos a ver lo que nos dice vamos a continuar viendo lo que dice ese versículo. Hay una parte que yo quiero compartir con ustedes. Nosotros tenemos, que es importante, nosotros tenemos todo el derecho, porque cuando yo digo que no podemos tener pensamiento favorito y también tener paz, podemos decir, sí, pero y entonces yo no tengo derecho a molestarme porque me hagan algo. O sí, tenemos todo el derecho a enojarnos por la razón que sea, pero también tenemos el derecho a asumir las consecuencias que nos trae ese enojo, ese desorden nervioso que nos va a provocar ese enojo, las úlceras estomacales, los desengaños, la tristeza, todo eso van a ser consecuencias inevitables de ese privilegio de enojo que nosotros tenemos. Porque siempre estamos tratando con la ley y la ley siempre se cumple. Puedo tener el privilegio de enojarme, pero también tengo que tener el privilegio de recibir las consecuencias que me produce ese enojo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir, ¿por qué? Porque nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y con la ley divina es mantenernos equilibrados, sostener pensamientos positivos, pensamientos amorosos, a pesar de las injusticias, a pesar de las cosas que no hagan, que no puedan provocar enojo. Yo sé que no es fácil, pero amigos, siempre podemos acudir a ese altar de nuestro corazón, a ese lugar secreto donde nosotros podemos hacer esa conexión. Ahora sí pasamos a Mateo 5, 23, 24 para ver qué nos dice. Él nos habla allí de cuando traemos la ofrenda al altar y nos acordamos en el altar que tenemos algo en contra de nuestro hermano. Aquí vamos a ver lo que decíamos al principio cuando hablábamos de Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que nosotros, si nosotros estamos orando, estamos ofrendando y oramos como perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿a quién estamos engañando cuando oramos de esa manera? Jesús nos está retando a que rompamos esa oración formal y a que la complementemos con la ley de la conciencia espiritual.
Él nos está diciendo que el gran regalo que tú y yo tenemos de ofrendar ante el altar de la oración interna es tener un corazón puro y no un regalo material. La oración es el espíritu, no es una forma. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Que en la verdad es que tú y yo sabemos que podemos tener demostración de nuestro deseo en esa verdad con letra mayúscula. Él nos está diciendo que ni aún en la oración se nos libera de la responsabilidad que tú y yo tenemos de pensar correctamente. Amigos, la oración puede ayudarnos a restablecernos en esa conciencia espiritual en una forma correcta y mental. Le voy a poner un ejemplo o se lo voy a aplatanar como yo digo. Él nos dice que si estamos orando por armonía en una relación en la cual todavía tú y yo estamos albergando sentimientos de enojo, de dolor hacia la persona involucrada, Él te dice que o te ocupas de enderezar esos pensamientos o te olvidas de todo el asunto. Porque la oración solamente cambia las cosas en el grado que tú y yo cambiamos. Y eso contestaría la tercera pregunta de la lección de hoy. Cuando nosotros oramos, cambiamos nuestra percepción y nos abrimos en mente a un sincero deseo para recibir las bendiciones de Dios en nuestro altar. Ahora vamos a ver lo que nos dice Mateo 5, del 25 al 26. Ahí es donde dice que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo significa arreglarse con o poner fin a. El adversario significa esos pensamientos y esas reacciones adversas a personas o situaciones. Cuando tú en tu mente viene un pensamiento negativo o un pensamiento de miedo, si no te arreglas inmediatamente con ese pensamiento, si no te pones de acuerdo con él y le pones fin rápidamente, te puede conducir a una enfermedad y a una inarmonía de muchísimas formas. Como les decía ahorita, somatizamos en nuestro cuerpo esos sentimientos. Nosotros en cada experiencia que encaramos, siempre hay un momento en que los problemas finales existen solo como posibilidades embrionarias. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir cuando nos dice que no aplacemos, que no lo posterguemos, que cuando empecemos a percibir esos sentimientos adversos dentro de nosotros hacia alguien, tratemos con ellos inmediatamente. Porque si no lo hacemos, amigo, el fuego se extenderá y a la larga quedará preso en nosotros y quedaremos presos de esa experiencia tan difícil. O sea que a la larga los que perdemos somos tú y yo. Por eso de ponernos de acuerdo rápidamente es que coloquemos nuestra mente en ese estado de amor, en ese estado de comprensión, en ese estado de perdón y no de resistencia. Que el único modo que tú y yo tenemos de lograr poner fin a ese pensamiento adverso y ponernos de acuerdo con Dios es en la verdad de nuestro ser. Es esta la única manera que tú y yo tenemos de ponernos de acuerdo con el adversario, recordando que el adversario no es la persona o la situación que está frente a nosotros, sino más bien nuestra reacción. Porque como siempre decimos, no es lo que nos dicen, no es lo que nos hacen, sino cómo tú y yo reaccionamos hacia eso que nos hacen, a ese sentimiento
que tenemos hacia esa situación. Amigos, grandes cosas suceden a nuestro alrededor, cosas que pueden sucedernos a ti y a mí. Pero la verdaderamente importante, las únicas cosas importantes que en realidad cuentan son las que suceden dentro de cada uno de nosotros. No siempre tenemos el control de lo que sucede a nosotros, o lo que sucede o lo que nos hacen a nosotros, pero sí podemos controlar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos con relación a lo que sucede a nuestro alrededor o lo que alguien nos hace. Amigos, esto solamente podemos lograrlo, como se le he dicho, cuando tú y yo manifestamos ese hondo deseo de crecimiento espiritual, ese hondo deseo que nos impulsa a elevarnos en conciencia y dejar atrás todos los gozos pasajeros y apreciar y recibir esas verdaderas bendiciones espirituales que Dios nos trae cada día. Es cuando nosotros nos levantamos de esa manera vieja de pensar y nos volvemos a esa mente universal. Este es un trabajo, amigos, que solamente tú y yo podemos hacer. Absolutamente nadie puede hacerlo por nosotros. La vida no es física, sino que fluye hacia lo físico. No importa dónde tú te encuentres con tu cuerpo, lo importante y lo verdaderamente importante es dónde está tu conciencia, dónde está tu mente, dónde está tu corazón. Eso es lo verdaderamente importante, amigos. No dónde estamos físicamente con nuestro cuerpo. Cuando nuestra mente cambia del error a la verdad, los cambios correspondientes tienen lugar en nuestro cuerpo. Y el último de estos cambios es la perfección y la integridad de cada parte de nosotros. Todo hombre requiere demostrar que se ha elevado a la conciencia del Cristo, pero debemos primero agarrarnos a la vida, a la fe, para poder afirmar: yo soy levantado del error, de la condenación y la muerte a la vida eterna. Solamente cuando nosotros nos agarramos a la vida y a la fe, a la imaginación, a esas habilidades que están en cada uno de nosotros, es que nosotros podemos afirmar que somos levantados del error de la condenación y de la muerte a la vida eterna. De manera, amigos, que esas palabras de vidas continúan día a día, ese trabajo resucitador de mente y cuerpo en cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros decimos: yo muero diariamente y yo resucito diariamente, porque cada día tú y yo morimos de alguna limitación, de algún error, de un viejo pensar, y cada día que nosotros resucitamos, esas condiciones, esos pensamientos pierden agarre en nosotros y nos elevamos a una conciencia superior, a una conciencia incorruptible, y esa sustancia de vida se vuelve más firme en nuestras conciencias. Es así como nosotros podemos transformar el cuerpo y podemos ser levantados a ese honor, a esa conciencia incorruptible e inmortal. Esta es la resurrección de los muertos, lo que nosotros conocemos como la resurrección de los muertos, de la que nos habla Jesús. Es ese transformar nuestro cuerpo y levantarnos a esa conciencia incorruptible, inmortal, a esa conciencia de honor. Recordemos, amigos, que la tumba vacía, la resurrección, es la victoria de nuestra divinidad. En la cruz, tú y yo renunciamos a todos nuestros lastres y vencemos nuestra humanidad. Y en la resurrección, tú y yo permitimos que esa divinidad se exprese. Es por eso, amigos, que nuestra posición
debe ser constantemente mantenernos firmes en ese pensamiento positivo, en ese pensamiento de vida, para comprender siempre esa perfección y esa omnipresencia de la vida que es Dios en cada uno de nosotros. Solamente de este modo nosotros vamos a poder traer a manifestación la perfecta, pura vida de Dios que es en cada uno de nosotros. Todo esto es la demostración, es la prueba de ese principio de verdad en nuestros cuerpos. Esa manifestación de un ideal cuando nosotros hemos sido el resultado de una forma de pensar, de una forma de sentir, de una forma de actuar, que no está basada solo en el principio creativo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que lograr esa manifestación ideal. Tenemos que dejar que esos resultados se lleven a cabo. Y para concluir esta clase o este tema del día de hoy, nosotros tenemos que recordar, vamos a recordar que el altar de nuestra conciencia, que solamente en el altar de nuestra conciencia nosotros llegamos a ese espacio en nosotros, donde tenemos el poder de sentirnos uno con Dios, porque es allí donde nosotros encontramos al Señor cara a cara y con Él nos unificamos, que no es otra cosa que reconocer que Él es en nosotros. Cuando nosotros nos arrodillamos en el altar, asumimos, no es otra cosa que asumir esa declaración de verdad y honrar ese Cristo que es Dios en nosotros. Cuando nosotros negamos nuestra humanidad y nos afirmamos en nuestra divinidad, estamos reconociendo al Dios de nuestro ser. Estamos honrando al Dios de nuestro ser, porque estamos dejando que nuestra verdadera identidad, el Cristo, esa imagen y semejanza que tú y yo somos, se exprese aquí y ahora y por siempre. Y vamos a reconocer que ese papel que desempeña el deseo de nuestro desarrollo espiritual no es otra cosa que ese deseo que tú y yo tenemos, que nos impulsa a elevarnos en conciencia para dejar atrás todas las cosas pasajeras y verdaderamente apreciar y recibir las verdaderas bendiciones de Dios. Recordando siempre que la oración es la que nos acerca a Dios, nos acerca a esa luz que transforma y que trae a manifestación esa verdad con letra mayúscula que está escrita en nuestros corazones. Para nosotros poder sostenernos firmemente en mente y corazón y poder declarar y afirmar: no soy yo, sino el Padre que mora en mí, quien hace el trabajo, quien hace la obra. Y cuando nosotros somos capaces de afirmar fuertemente esa verdad, no soy yo, sino el Padre en mí, quien hace la obra, somos grandemente bendecidos cuando, sabiendo estas cosas, las hacemos. Buenos días, amados amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Damos gracias a Dios por esta maravillosa plataforma que inspiró a los técnicos nuestro Padre, Madre Dios. Una vez más quiero repetirle que Dios no nos castiga, que todo lo que estamos experimentando que no es bueno es porque nosotros hemos violado leyes espirituales, no hemos salido del camino espiritual. Es por eso que hay una afirmación que nosotros usamos: Padre, Madre Dios, perdona las faltas del pasado
y sus consecuencias. Pero en realidad, nuestro Padre, Madre Dios, no nos perdona. Él nos ama con amor eterno. Bien, amados amigos, estamos en una temporada de Cuaresma, donde tú y yo y todos los que somos seguidores del Maestro Jesús, debemos y tenemos que perdonar, que amar, que no debemos señalar. Este es el propósito de la Cuaresma, que cada uno de nosotros tenga presente las enseñanzas, los mandatos del Señor Jesús. Él fue claro y preciso cuando dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no es esa muerte que nosotros conocemos, es la muerte del pecado, de la violencia. Es por eso que en esta mañana te pido que tomes una respiración profunda, que sales el aire lentamente y te sientas relajado y esté unificándote con esa divinidad que mora en ti. Recuerda que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó. Su imagen está en todo ser humano que puebla este planeta. Ahora, la semejanza, nosotros vivimos adulterándolo. Y si te sientes ya tranquilo, mental, emocionalmente, vamos a afirmar esa oración de protección que nos regala ese gran hombre, Jean Freeman, que dice: la luz que es Dios me rodea. La luz que es Dios me rodea. El amor que es Dios me envuelve. El amor que es Dios me envuelve. El poder que es Dios. El poder que es Dios Me protege. me protege. Protege a mis seres amados. Protege a mis seres amados. A todos los habitantes del planeta Tierra. A todos los habitantes del planeta Tierra. Donde quiera que estoy. Donde quiera que estoy. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Gracias, Padre, Madre Dios. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Presencia divina, que me das tu amor, llevo en ti mi vida, plena de tu luz. Presencia divina, que vives en mí, envuelves mi alma, protegiéndome. Por eso canto, río, sueño en ti. Es tu presencia, vida, paz y luz, plenitud de vida, gozo de vivir. En ti la he encontrado, ahora soy feliz. Por eso canto,
tu amor eterno, como un manantial que nunca se agota, siempre fluye en